Buen día, Alexis. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo a la pandemia. Y ya no la vacuna, ya la sobreviviste. No sé, apenas llevo 15 días. O sea que todavía Todavía, puede pasar algo. todavía te pueden salir antenas, cachos, cola. No, espero que los cachos no. Las antenas puede ser, pero digo, si vas a tener una mutación, al menos que no sea así. Bueno, fíjate que mientras estaba el día de ayer viendo televisión, viendo unas series que me encanta ver series de televisión y documentales, de pronto me asaltó una duda. Dije, pues ya de atosigas de estar viendo cosas y dices, estoy aburrido. Ujú. Y me viene una duda. ¿El aburrimiento es una emoción? Eh, s- sí, depende de quién defina la emoción, cómo la defina. Hay múltiples definiciones, pero básicamente sí podría hacerlo. Pero, Eh, tendríamos que partir viendo qué es una emoción. correcto. Y básicamente una emoción es una reacción a un estímulo. Una reacción que tiene un componente fisiológico, pero que tiene un componente emocional en términos de, o afectivo si quieres, en términos de una connotación positiva o negativa, o más que positiva o negativa, yo prefiero hablar de emociones placenteras o displacenteras, porque en estricto rigor no hay emociones negativas. Esa es una pregunta que te iba a hacer, ¿no? De primera instancia, creo que las emociones no hay negativas o positivas. Tienen una función. Ah, O claro, fueron, es que ese es el punto. Son siempre funcionales. Y desde esa perspectiva, cuando uno dice una emoción negativa, es como que fuera mala, como que no me sirve, como que no es deseable. Y la verdad es que las emociones son todas te ofrecen una funcionalidad. sí, sí. Ma- Lo que cuesta trabajo es cómo lo expresas o qué haces con esa emoción. ¿Qué Eso es lo que haces? causa la complejidad, ¿no? ¿Y para Porque qué te sirve? finalmente, sí, sí, porque finalmente tú dices, bueno, pues el estar triste, estar enojado, es una emoción, pero por alguna razón se está manifestando. Pero el hecho de que tú estás enojado y golpeas a alguien, ya no es propiamente una emoción como tal, ya es una acción. Y eso ya se transforma en otro elemento que no es propiamente una emoción como tal, ¿no? Que sí viene desencadenada por una emoción, pero no necesariamente es, es la expresión de la emoción, ¿sí? O sea, sí es Ujú. eso hay que hacer distinción, ¿no? Pero de forma general, yo sé que las emociones causan mucho conflicto en el sentido de que las definiciones, hay muchos autores, varían Mm. en cuál es el criterio que vas a tener para decir hay tanto número de emociones. Por ejemplo, en la película de Intensamente se manejan 5 emociones básicas. Ujú. También hay gente que dice hay emociones básicas, hay emociones secundarias, hay combinación de Sí. emociones y demás, ¿no? Y va a depender mucho de los autores porque están decidiendo cuántas emociones hay y cada uno le da una justificación o una razón por la cual se clasifica de una u otra manera, ¿no? Pero en términos generales, ¿podrías dar una definición de qué es una emoción? Una emoción es una reacción que tiene, bueno, como te decía, es una reacción a un estímulo momentáneo, porque eso también hace la distinción entre la emoción y el sentimiento. Es momentáneo, es más superficial, es más reactivo eh, a un estímulo y que tiene un componente eh, fisiológico en términos de activación de distintas, y ahí podrás entrar tú, en términos de la activación de los distintos sistemas fisiológicos asociados. Pero básicamente la distinción es un estado afectivo con una Un tiempo um, sí, sí, pero además con una connotación, Ok. eh, con una connotación positiva o negativa, comillas, positiva o negativa, placentera o displacentera, que es más superficial, más reactiva al momento
Y en cambio el sentimiento no es tanto una reacción del momento, sino que es más elaborado y por lo tanto tiene un enfoque mucho más profundo. La emoción es más intensa, el sentimiento es más pausado en términos de la intensidad. Básicamente eso. Fíjate que creo que es importante entender que tenemos un estímulo que está generando un Gatillo. proceso interno y que de alguna manera vas a generar una respuesta. Entonces, por una parte tienes la sensación, que es lo que estás percibiendo del medio, Que es la percepción, claro. que netamente la mayor parte de ellos son autónomos, no son algo que tú vayas a controlar como tal, ¿no? Por supuesto que puedes aprender, si practicas, por ejemplo, yoga o algo por el estilo, pues puedes inhibir ciertos estímulos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del dolor. Entonces tú puedes tener una sensación a partir de la vía autónoma sobre el dolor y de ahí pasa al segundo nivel. El segundo nivel es el procesamiento meramente emocional, es decir, estamos hablando del sistema límbico, ¿no? Que te va a decir qué respuesta emocional puedes generar. Pues obviamente que hay dos que son muy claras, ¿no? Por una parte es lo que es agradable y por otra parte lo que es desagradable en Claro. general, ¿no? Que se puede Alegría, traducir, alegría, tristeza. sí, exactamente, que se puede traducir como una emoción de alegría, enojo, por ejemplo, tristeza, desagrado, y muy elementales de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que sí es que esa respuesta que te da el sistema límbico no se queda ahí, sino que también hay otro proceso que es la salida. Entonces, tú puedes responder, por ejemplo, pues obviamente que tu sistema te lo dice rápidamente, ¿no? Si siento dolor, tengo que quitar esa extremidad o esa parte del cuerpo donde tengo dolor. Entonces, un movimiento Pero esa es la respuesta. iría, pero esa es la respuesta. Pero entonces un movimiento iría traducido en términos de decir, con eso suspendo el estímulo y con eso suspendo la emoción que estoy generando, ¿no? Pero si por el contrario es algo más elaborado, como decir, una persona me está molestando y yo me enojo, entonces la respuesta que voy a generar es una agresión o puedo hacer una verbalización. Por lo tanto, estaríamos hablando de otro nivel que ya es involucrar la corteza cerebral. ¿Me explico? Entonces, Que te lleva en un a una proceso acción. que te lleva a una acción. A una Entonces, acción. finalmente en este proceso de las emociones está la parte autónoma, la parte límbica y la parte de corteza, de la conciencia, ¿sí? Nosotros en general creo que debemos de llegar al último nivel, que es la corteza cerebral, lo que nos llevaría a decir, tengo que regular mis emociones como para poder expresarla de la forma correcta. Es una forma de hacerlo, ¿no? Forma correcta entre comillas, pero sí tengo que buscar la mejor manera de poder expresar mi emoción. Sí Pero, es, pero, sí pero, es, ahí, pero ahí ya hay un análisis mucho más profundo, porque la emoción como reacción, eh, finalmente, o inicialmente, mejor dicho, inicialmente involucra reacciones fisiológicas y endocrinas, correcto. ¿no es cierto? Y esa reacción es la emoción. Ahora, si luego la procesas más allá, entonces ya pasaste probablemente y a nivel de corteza, por ejemplo, entonces ya pasaste a un proceso cognitivo propiamente tal. A cómo le das forma. La emoción es el impulso que te induce a la acción, pero cuando ya actúas, ya estamos hablando de acción, de conducta, no de emoción, Sí, sí, sí. pero cuando actúas y esa acción eh, es el resultado de un procesamiento previo, entonces ya no estás en la emoción, estás en el procesamiento de la emoción. Sí, sí, pero lo bonito de platicar de esa parte es el hecho de que tú estás diciendo, ojo, emoción es netamente lo que estás procesando. Hay tres niveles, la parte autónoma, la parte emocional y aparte la parte de respuesta. ¿Me explico? Entonces a Ujú. veces te dicen, oye, es que no te controlas o pues es normal que no te controles porque estás en un estado emocional completo que si tú dices, oye, es que la comunicación entre la corteza y el sistema límbico debe ser clara, no, son cosas que debes de ir aprendiendo y que de nosotros por alguna razón evolutiva, una razón biológica, se han mantenido de esa manera. Es decir,
Hay una generación de una respuesta a un estímulo determinado que se traduce en una emoción. Entonces, como dices, fisiológicamente hay respuestas neuroendocrinas y eso te da una idea de decir que cada emoción en algún momento fue creada y que dio una ventaja como para que se mantuviera hasta nuestros días. ¿Me explico? Entonces, los primeros animales que empezaron a percibir esas emociones le dio una ventaja sobre los demás y le permitió mantener esas características hasta llegar a la complejidad que tenemos hoy en el cerebro, ¿no? Nosotros ya en el hecho de decir ya puedo involucrar la corteza cerebral para regular las emociones, es porque estamos en el último boom de la evolución. Pero pensar en un animal, por ejemplo, que tú llegas y el perro te ve y en cuanto te ve empieza a mover la cola, no puede regular tanto esa posibilidad, es decir, tiene una emoción, la expresan. Nosotros todavía tenemos un filtro que es la corteza cerebral, pero ojo, es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a manejarlo. No es algo que venga, ya tú en automático te enojas y tú vas a regularte y vas a decir cómo decir las cosas. No, se tiene que aprender, ¿sí? Sí, se entrena, se entrena. Ahora, el tema es que también, ¿por qué se mantienen? Tú hablas ahí de la evolución, de lo filogenético, ¿no? ¿Por qué se mantiene? Bueno, porque la información, porque la emoción te entrega información. Claro, claro. Y Información esa información, respecto del entorno, respecto de lo necesario para afrontar la situación, el estímulo que te está gatillando, no necesariamente generando, pero sí gatillando la emoción. Y por lo tanto es un insumo básico para poder definir qué hago en el momento inmediatamente siguiente. sí, sí, de hecho lo considero porque uno dice, es que una emoción tiene finalmente una respuesta que nosotros podemos manejar como adaptativa. Y la Es, llamamos adaptativa porque te permite manejar la situación y sobrevivir a la condición. No es por el hecho de decir, eh, se da al azar, me explico, sino que ya viene todo un sistema que ha sido seleccionado evolutivamente como para que puedas responder de una manera. Lo que a veces y, que, cuesta y, que, trabajo es y, la dualidad, ¿eh? y que está preestablecido además específicamente. Sí, o sea, está genéticamente de, establecido. de acuerdo a las especies. De hecho, cuando se definieron las emociones en el siglo XIX, 1800 y algo, fines de 1800, William James, un filósofo, psicólogo, hace la distinción y plantea la emoción como una reacción afectiva a un estímulo, pero una reacción básicamente fisiológica, precisamente haciendo la separación de la emoción en tanto no definida como una conducta o como una reacción inteligente. No inteligente, ¿por qué? Porque no pasa por el procesamiento superior. Es que fíjate que La hay emoción, elementos, sí, sí, la emoción en tanto reacción. Ya luego la puedes analizar, la puedes procesar, pero la reacción inicial es más bien fisiológica, es de alerta, es de respuesta, y te permite un camino rápido frente a ese estímulo que muchas veces, y por eso tal vez lo que dices, ¿no? El perro que inmediatamente empieza a mover la cola, frente a ese insumo de información que, eh, ante el cual no tienes tiempo muchas veces, para reflexionar, pero sí te tienes que eh, defender si es que el estímulo es aversivo, o tienes que recibirlo si es que es necesario y es útil, y lo quieres, para que no se te vaya. es que el punto es que, ¿por qué se genera tan rápidamente la respuesta y no pasa por el procesamiento cognitivo? Pues la razón está en que cuando decimos que es adaptativa, estamos hablando de supervivencia. Sí, claro. Es decir, tú ves un gato que está todo erizado, haciéndote ruidos extraños, y tú no agarras y dices, a ver, ¿qué será? ¿Será que hay un Veamos, ratón? O sea, no te da tiempo, me explico. analicemos, claro. De hecho es que la respuesta, por eso te comentaba, ¿no? El hecho de que tengas un sistema autónomo que está pegado a un sistema emocional es porque te permite una respuesta muy rápida.
muy, muy rápida. Por ejemplo, es corre porque te van a atacar. Entonces, no es que tengas miedo, es que le metiste una descarga de estrés y metes una serie de hormonas que te va a permitir reaccionar al evento y dar una Adrenalina. respuesta de decir, o bien, o aquí corrió o aquí quedó, ¿me explico? Mm. Entonces, es tan rápido el procesamiento que no te da, que es por eso que a veces la parte cognitiva no te da tiempo para ello. Pero si tú eres una persona que ha tenido la experiencia de trabajar con animales, sobre todo gatos enojados, por ejemplo, un veterinario, a él ya empieza a leer lo que está sucediendo. Es decir, está en esta posición, está viendo para acá, está acomodado, el siseo está dirigido en esta, las orejas como las tiene acomodadas, y una serie de elementos que le dicen, estoy procesando de tal manera que no voy a correr porque todavía estoy en un sitio seguro. Por lo tanto, empieza a procesar la información. Y la respuesta que va de un elemento que es, por ejemplo, lo emocional hacia la parte inmediata de respuesta, estamos hablando que son, ¿qué te gusta? 150 milisegundos, mientras que la parte cognitiva, estás hablando de una relación de, ¿qué te gusta? Unos 400, 500 milisegundos. Obviamente que en términos de velocidad de procesamiento en neuronas no es mucho, ¿no? Pero hablar de 100 a 300 o 500 es una diferencia considerable para generar una respuesta. Entonces, Significativa. es por ello que la emoción así en bruto, así como se manifiesta, nos ha permitido sobrevivir, ¿sí? Porque en automático nosotros generamos una respuesta porque tenemos que sobrevivir, posiblemente estamos en peligro de perder la vida, ¿sí? Y se dice, si tú vas manejando a lo mejor y encuentras y ves que hay un accidente enfrente, pues tú tienes que reaccionar de tal manera y si te pones a pensar que tengo miedo, enojo o alegría, pues te vas a estampar. Pero Y, y, entonces te da tiempo de poder generar una respuesta mm, que de alguna manera te permite sobrevivir. y por eso es que no hay emociones negativas. Correcto. No, no, más bien no hay una clasificación moral de la emoción, que creo que es Exacto. lo que se puede malinterpretar, ¿no? O Nunca es, sea, nunca es negativa, siempre es adaptativa, por más que pueda ser placentera o displacentera. correcto, correcto. Y es que es necesario. O sea, nosotros tenemos unos elementos fisiológicos que nos permiten mantenernos vivos. Esa es la razón por la cual se crearon las emociones. No es para que le caigas bien a la gente, sino es mantenerte vivo, ¿me explico? Mm. Entonces, esa es lo bonito de entender la emoción desde un punto de vista biológico. Y por otra parte, la parte donde dices tú vamos a meter la parte de la corteza cerebral, es que tenemos la oportunidad por primera vez, de una forma evolucionada, de decir, yo puedo regular mis emociones, pero debes de tener consciente de que regular quiere decir que te va a tomar más tiempo en dar una respuesta adecuada a lo que estás haciendo, ¿no? Obviamente que Tienes que pasar del sistema límbico a la corteza a la corteza, sí, y ya frontal, involucras muchos procesos, muchísimos procesos. muchos procesos cognitivos superiores, de análisis, de profundización. Sí, claro. Que si recordamos la plática anterior que era de distorsiones cognitivas, es entendible por qué el cerebro de pronto tiene tantas alternativas de manejo de información. O sea, yo estoy en una situación, veo una expresión de alguien y inmediatamente pongo la plantilla que me dice a esa persona no le caigo bien y me quiere hacer daño. ¿Me explico? Pero es una conclusión muy acelerada y muy rápida que me puede llevar a una conducta que sí puede ser calificada moralmente por expresión inadecuada de mi emoción. No sé si expresión inadecuada de la emoción, Me puede llevar, porque, me refiero, por ejemplo, porque pegarle o algo, me explico. es que eso ya no es expresión de la emoción, eso es conducta. Perdón, ok, sí, tienes razón, es conducta. Me puede llevar una conducta equivocada, si es. Claro, claro. Y que tiene que ver con el análisis. Hablábamos ahí también del ABC, el análisis de cómo interpreto el evento. Y Sí, dependiendo de eso va a ser la emoción. Ahora mira, ha habido también a lo largo de la historia de la psicología em, distintos enfoques. Hay algunos que te dicen, bueno, está el estímulo y luego el estímulo te genera la emoción. Incluso ha habido algunos que dicen, no, esto va en conjunto, va a la par. em, y hay otros que incluso te dicen, yo puedo primero generar la emoción
y luego, a propósito de la emoción, recién hacer el análisis del estímulo. Por ejemplo, cuando tú hay un chiste de un sujeto que le va a pedir la guitarra a un amigo. Entonces, en el camino a la casa, va pensando, pero no, seguro que este no me la va a prestar porque siempre ha sido un tacaño, un apretado y nunca presta sus cosas y siempre le pide favores al resto, pero él nunca hace favores y se va envenenando solo y llega con la emoción y entonces llega a la casa del amigo, golpea la puerta, el amigo le abre la puerta, le dice, hola, ¿cómo estás? Y le dice, métete tu guitarra. Claro, Ni siquiera se le alcanza a pedir. Entonces, ahí tienes la emoción previa. Sin embargo, alguien podría decir, no, pero espera, tampoco es que esté la emoción previa. Es que esa emoción, además, es generada por el recuerdo y la interpretación de eventos previos. claro, claro, está retroalimentada. Entonces, al final está todo muy imbricado, es muy complejo. Está deformada la situación. Pero fíjate lo que debemos de puntualizar, ¿no? El hecho de cómo tú puedes procesar la información que te llega, lo que percibes, el hecho de que debes de entender que las emociones, de verdad, desde que se originaron, nos dijeron, o sea, la respuesta es esta y se acabó, sin necesidad de estarla evaluando, es muy difícil de controlar. O sea, si a lo mejor tú, como decía, ¿no? Hace un rato, tú agarras y dices, bueno, yo a lo mejor con práctica de meditación puedo hacer que no sienta dolor en la piel y con eso regule, ¿no? Pero es un proceso muy, muy complejo. Pero Es un decirle, ya entrenamiento. tengo, es un entrenamiento, pero ya tengo un enojo y de acuerdo a eso voy a tratar de ver el mundo de color de rosa, es muchísimo más difícil, ¿me explico? Porque ya una vez que empieza la emoción a generarse, no te da pauta para bajarle. O sea, es impulsivo el asunto. Es una cuestión que va en una dirección y que no, por mucho que quieras controlar, no va a ser tan sencillo. Y, Había una representación que me gustó, no recuerdo ahorita cuál es el autor, que decía que la emoción parecía un elefante, mientras que la razón parecía un jinete sobre ese elefante. Entonces, entender que una emoción vaya en una dirección por mucho que tú quieras, es decir, imagínate el elefante que dice, hay un maní, ¿no? Y sale disparado, o ve un ratón y sale corriendo. Imagínate el pobre jinete que es un chiquitín ahí sobre la emoción tratando de controlar. Es muy complicado. ah, sí, y además porque te inunda en distintos niveles. Porque te pone lentes al respecto. Eh, Además, Sí, claro. Entonces te inunda a nivel de la reacción fisiológica, te inunda el pensamiento, inunda el proceso cognitivo. claro, claro. Ahora, mira, yo creo que también ahí sería importante poder revisar una estructuración, cómo se ordena esto, si es que es posible ordenarlo. Em, que hay emociones que uno pueda considerar ah, completamente opuestas a otra, por ejemplo. La alegría es opuesta a la tristeza. Es que lo difícil creo que de las emociones es la pureza del asunto. Ajá. Porque Y la, y decir la, así, y la pure- y- como dura Ujú. tan poquito, por ejemplo, la emoción, estamos hablando de unos escasos segundos, no es muchísimo, ¿no? La otra vez estaba viendo cuánto dura, por ejemplo, la liberación de dopamina y estamos hablando en fracciones de segundo, que finalmente te desencadena una conducta compleja, pero pensar, o sea, yo agarrar y decir, tengo en este vaso 30 mililitros de alegría, no existe como tal, me explico. Existe un Y, proceso dinámico, o sea, un proceso de involucrar áreas de cuántos niveles tienes de neurotransmisores, de cómo están interaccionando esas áreas, y eso son en escasos segundos, por eso lo llamamos como emoción, porque se desencadena muy, si habláramos de sentimiento, pues ya involucraría un poquito más, y si llegamos hasta la personalidad, que son los elementos de temperamento o carácter, ya es muy avanzado el asunto, ¿no? Entonces, en el caso de la emoción, como es tan pequeña, es muy difícil saber la pureza de una emoción. Cuando digo alegría, tienes niveles.
A lo mejor Tiene, estar contento, tiene niveles de estar alegre. intensidad y además Sí, tienes niveles en términos de que esa alegría puede estar complementada por otros elementos. sí, porque por Entonces no ejemplo, todas las alegrías son iguales. sí, lo que se maneja, por ejemplo, en Intensamente, lo bonito es cuando dices tú, oye, la tristeza pareciera ser algo que no debe de existir. O sea, ¿por qué te debes de sentir triste? Pero si tú pones la tristeza combinada con la alegría, generas la nostalgia. Entonces, cuando tú dices, oye, dejé de ver mucho tiempo a una persona y de pronto aparece en tu puerta y le das un abrazo, es una combinación en ambas, de te extrañé, me hiciste extrañarte, te sufrí porque no estabas, pero al mismo tiempo, qué bueno que estás aquí, me explico. Y porque me haces bien. Claro, Porque si claro, la persona que llega es una persona que me hace mal, correcto. ¿a qué viniste? Lárgate. Sí, sí, sí. No me pidas mi guitarra. No, no me pidas la guitarra. Mira, a propósito de Intensamente, me acordé de una clasificación que hace un autor, uno de los autores clásicos que ha trabajado las emociones. Te voy a Sí, mostrar el gráfico que él elabora. Ahí está, no sé si ya lo ves. está por... Ya, ya entró. Bueno, hay distintos autores y hay algunos que hablan de 5 emociones básicas, 7 emociones básicas, 8, 10. Hasta Eh, 10, sí. y lo que define la emoción como básica o secundaria tiene que ver con que estas emociones básicas van ayudando a conformar otras emociones y eventualmente sentimientos incluso. Sí, Entonces, por sí. ejemplo, en el círculo interior tienes el éxtasis, la vigilancia, la ira, el aborrecimiento, el pesar, el asombro, el terror, la admiración. Y hacia los costados, hacia estas esquinas, vas teniendo la misma connotación, la misma esencia, pero em, más Con menos suavizada, intensidad, con sí. menos intensidad. Y si te fijas, bueno, estas puntas yo las podría eventualmente doblar, las Sí. podría levantar y podría tener entonces que por un lado levanto el éxtasis, la alegría, y por el otro lado levanto el pesar y la tristeza, y ahí entonces podría estar la nostalgia, Sí. alegría con tristeza, pero no aparece la nostalgia aquí. Y por otro lado, podría ver que si yo tengo la alegría de base y le sumo confianza, entonces desarrollo un afecto como el amor, dependiendo del nivel de intensidad y de qué tipo de amor estemos hablando. Pero si en cambio la alegría la mezclo con anticipación, o sea, estoy ansioso y alegre, alegremente ansioso o ansiosamente alegre, entonces estoy optimista. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. Si estoy triste y al mismo tiempo rechazo, entonces puedo tener un cierto remordimiento hacia algo, porque el rechazo es por el lado de la tristeza, pero si el rechazo es por el lado de la ira, entonces lo que tengo es desprecio, Sí, sí. que podría ser eventualmente lo opuesto a odio, perdón, a amor, Sí, pero no está exactamente en la línea directa con el amor, en el opuesto. Entonces sí, sí. es muy complejo. Esto es un diagrama bidimensional, Ujú. pero efectivamente yo creo que la emoción tiene, no sé si será tridimensional o cuántas dimensiones podrá tener, Puede ser multidimensional, de hecho. claramente. Pero creo que el Pero, punto... pero Ajá, es interesante aquí ver que de alguna manera las emociones, tú podrías tener muchísimas más emociones. sí, Y a lo mejor entonces estas puntas las podemos alargar y en vez de tener 4 niveles que aparecen ahí o 3 niveles que aparecen con nombre, tal vez podríamos tener 15 niveles hacia el lado. Y entonces la posibilidad de mezclar al cerrar esta flor es muchísimo más amplia. sí. Y no solamente por la intensidad de estas 8, porque este autor, que es Pluchik, plantea estas 8, pero ¿y si son 10? ¿O si son 15? O más. ¿O más? ¿Cómo lo sabe? No, no hay cómo saberlo. Y fíjate que ahorita que mencionas este esquema que tiene tantas palabras, creo que esa es una limitante también que te da la emoción. La emoción es muy difícil definirla. Porque es muy Entonces, subjetiva. exactamente. Entonces, esa es la complicación. O sea, tú puedes decir alegría y de verdad, ¿a qué le llamas alegría? ¿Cómo se entiende la alegría? Quizás ahorita hay una posibilidad de decir, mira, cuando decimos alegría, las tales estructuras cerebrales se activan.
¿sí? Pero a lo mejor para invocar esa alegría, a lo mejor tienes que aterrizar en un ejercicio de decir, mira, piensa con quién te sientes bien, ¿no? Y alguien dirá, no, pues con mi pareja, alguien dirá con mi papá, alguien dirá con mis hijos. Entonces, esas son estimulaciones distintas que serían difíciles de traducir como la misma respuesta fisiológica, ¿me explico? Entonces, el hecho de que tengas una emoción con una dificultad en decir, no la tengo pura, no la tengo completamente definida con toda la objetividad que debería. Eso es lo que hace tan difícil poder hacer la clasificación de emociones, ¿no? La posibilidad de objetivar, no hay una definición objetiva, pero hay una posibilidad de objetivar en el sentido de poder entrevistar a muchísimas personas. Pero claro, alguien podría decir, pero ¿por qué la serenidad está como un éxtasis apaciguado? Sí. Yo también puedo tener serenidad en términos de que tenga una ira apaciguada. En teoría, fíjate que eso me causa un poquito de conflicto porque estamos yendo de la parte del centro, como las emociones, hacia los extremos. Ujú. Pero yo pensaría, si por ejemplo hablo en términos de serenidad, yo pensaría que uno puede estar sereno y puede ir hacia los extremos. ¿Me explico? Donde los extremos sean las emociones, no sea como lo presenta en el esquema, sino el esquema Justo al estaría al revés, revés, al revés. exactamente, invertido. Entonces, en esa parte yo podría decir, bueno, es que no todo el tiempo ni estás alegre, ni tienes ira, ni tienes miedo, sino al contrario. Yo estoy suponiendo, no estoy practicando meditación y pues estoy sereno, que de pronto hay algo que me activa y me hace enojar o hay algo que me activa y me hace, porque estamos hablando de un estímulo externo, le darías la inversión completa al esquema, ¿me explico? Ya, Ahora, pero es que eso está dado por la intensidad que es gatillada por el estímulo. exactamente, Entonces, si tú tienes el esquema así, ¿no? Porque aquí están las ocho centrales sí, y bajamos las puntas, pero luego sí, inviertes el esquema, que es como está, ¿no? Desde la sí, intensidad y se va apaciguando. Pero si partiste, estás recién despertando. pero no necesariamente, fíjate. Estás recién despertando, estás sereno y de pronto llega un estímulo y te activa y entonces empiezas a subir hasta que llegas al... Pero a ver si me explico en esta parte, ¿no? Cuando te dicen vas a tomar decisiones, cuando lo llevas a la corteza prefrontal, bueno, Pero ya a no la estás en la emoción. neocorteza, sí, ya no estás en emoción, te dice, para tomar decisiones y demás tienes que regular las emociones. Por lo tanto, serénate y toma la decisión. Y entonces lo que haces ahora es el efecto contrario. Vas desde el centro hacia la intensidad que está a los extremos. ¿Me explico? Y suena bonito porque acabamos de darle un giro completo a la teoría de las emociones. ¿Sí? Entonces, ven, aquí yo pienso que, por ejemplo, puedo hablar de alegría. Pero a qué me refiero con alegría? Pues a lo mejor la cuestión de un exceso de energía, a lo mejor un exceso de satisfacción, de que me siento seguro, me siento bien, ¿no? Y cuando yo digo de alegría, está muy vinculado a elementos que pueden ser externos. Estamos más acostumbrados a los elementos externos. Por ejemplo, es porque ¿para qué me sirve la alegría? Porque quiero establecer una afinidad con alguien, porque trato de establecer una relación familiar, por ejemplo, o algo, ¿no? O tener más elementos que son mi círculo de acción y seguridad. Entonces, a lo mejor por eso nos sirve esa emoción, para generar una afiliación con algo, con alguien que está alrededor, ¿me explico? Mientras que, y esa es una cuestión social. Ujú. Entonces, por otra parte, Cultural. ya lleva una interpretación, ya lleva otros elementos, ¿no? Mientras que si yo hablo, por ejemplo, de miedo, es un procesamiento interno que me dice, por una parte es un disparo de estrés, no es netamente un elemento de relajación. Eh, Puedo vincularlo a cuestiones de dolor, puedo vincularlo a cuestiones de peligro, Ponte a a salvo. cuestiones de amenazas, ¿no? Y la importancia de por qué tener miedo es porque te vas a proteger. O sea, el miedo te hace tener más cuidado de las acciones que estás tomando. Pero ojo, ya es una emoción propiamente de uno.
no está vinculado a los que estamos alrededor. Que podemos contagiarles del miedo es otra cosa, ¿no? Que a lo mejor me pueden ayudar a regular la cantidad de miedo también, ¿no? Pero de primera instancia es algo de procesamiento interno, o mejor dicho, es para protección personal. Entonces, aquí me recuerda un poquito cómo lo manejan en inteligencia emocional, que puedo tener emociones que son las que yo manifiesto y demás, y las emociones que son de carácter secundario además, que hacen referencia a las cuestiones sociales. Ujú. Entonces, yo puedo brincar de una a otra y decir, ok, por eso es importante pensar que la relación social tiene su relevancia, porque mis emociones también pueden estar vinculadas con el grupo social. ¿Me explico? No es la misma sensación de ver un gato que está todo erizado, siseándome, cuando estoy solo a que estoy con otras personas. ¿Me explico? Mm. La emoción en grupo es diferente de la emoción individual. Entonces, a eso también Absolutamente. me da la idea de cómo la emoción también radica su complejidad ahí, ¿no? Puedo tener elementos que por las características sociales se manifiestan de una manera que por características individuales se van a manifestar de otra, ¿no? Entonces sería Absolutamente. otro tope para cómo definir las emociones, ¿no? Sí, sí, y tiene que ver también con la influencia social, con los procesos de influencia social, porque claramente también se ha descrito que hay momentos, hay situaciones en las que un individuo, al momento de pasar a formar parte de un grupo, pero ahí ya nos vamos para otro tema, al momento de pasar a un grupo, Sí, la conciencia o la conducta eventualmente puede incorporar temas o formas que nunca antes hubiese ni siquiera imaginado. claro. El alma colectiva, la conciencia colectiva puede eventualmente ser totalmente distinta a la del sujeto. Y en ese proceso, obviamente, el tema emocional es sumamente significativo. Ahora, mira, el tema de dar vuelta o no dar vuelta el esquema, yo creo que tiene que ver con la dificultad de un esquema Claro. bidimensional en algo que tiene muchos más elementos. Pero da lo mismo de dónde comiences. Sí, El tema de la emoción, de la intensidad de la emoción es que tú puedes variar, tú puedes tener un estímulo muy potente que te genera una emoción muy intensa y luego en la medida que lo vas procesando vas suavizando esa intensidad, pero también puede ocurrir al revés, que comienzas con una emoción muy suave y en la medida que empiezas a procesar te vas reactivando. bueno, sí, 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 así es. Por ejemplo, puede suceder en la ansiedad, ¿no? La ansiedad es un ejemplo La de ansiedad, ello. el miedo, Y la angustia, sí. la ira, el amor, cualquiera. No, no, pero me refiero es para como ejemplo de que lo hemos vivido un poquito más, ¿no? A veces, por ejemplo, el enamoramiento puede tener el mismo principio, ¿no? Vas aumentando tú, tú mismo te platicas y va creciendo el asunto de la emoción, ¿no? Ni nada más te volteó a ver, te sonrió y tú ya dijiste, ya, se van a llamar así mis hijos, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Claro. Entonces, me encanta porque ves, un meme pusieron, apenas llevamos 15 días de relación, ¿no? No te emociones, ¿no? Y le pone yo, mi oxígeno, ¿no? Entonces, así sucede el procesamiento, ¿no? Es una distorsión, que es lo que estábamos platicando Ah, anteriormente, ¿no? ah. Entonces, el hecho de ver las emociones como algo adaptativo le da una oportunidad para entenderlas, para poder verlas desde otro punto de vista. Son necesarias, No nos negarnos, no, permitieron no tratar de sobrevivir. bloquearlas. Y muchas Sí, veces nos enseñan a bloquearlas, como que el responder emocionalmente es algo negativo, es algo que no está bien, que no. Y no, si estamos permanentemente bloqueando, por algo ocurre que cuando tú bloqueas la emoción terminas enfermándote. sí. De ahí surge también la somatización, ¿no? Mm. Ahora, el punto yo creo que tiene que ver también con poder ir entrenándonos paulatinamente en el reconocimiento de la subjetividad de nuestras propias emociones. Ponerme en contacto, recibirla, no negarla, no taparla. Claro, claro. Es que Em, finalmente el hecho de que tú, mejor dicho, cuando uno trata de aprender a regulación emocional, primero tienes que decir qué emoción tienes. Y eso es muy difícil de conseguir, porque tú le dices, oye, en este momento, pensando en alegría, asco, ira, miedo, tristeza, dime qué emoción tienes. Y tú dices,
No, pues no sé. ¿Me explico? Ni idea. Pero cuando haces un análisis de lo que hiciste en una acción, sí puedes hablar fácilmente de que no, yo en ese momento estaba enojado o en ese momento estaba feliz, me explico. Pero ya le permitiste el hecho de que tú en algún momento vayas entendiendo qué emoción estás teniendo, te va a ayudar muchísimo en el proceso de la gestión. Porque tú dices, ok, voy a hacer gestión de algo que estoy sintiendo y no sé qué diablos es, pues es complicado. No Es lo puedes como cuando gestionar. dices, ¿no? Oye, pues no te enamores, pero pues es que no sé qué es el amor y ya estoy perdido en el asunto. Pues. O sea, finalmente nosotros tenemos que ir entendiendo que las emociones tienen características generales, si quieres, que pueden aplicarse a lo que tú estás sintiendo. Entonces, una forma eh, para poder gestionarlas es empieza a familiarizarte con ellas, ¿no? ¿A qué le llamas tú ira? ¿A qué le llamas alegría? Y entiende que hay niveles, es el segundo elemento, ¿no? Hay intensidad. O sea, a lo mejor no estoy alegre, pero estoy inquieto, pero no estoy incómodo, pues a lo mejor es una intensidad muy baja de la alegría, ¿no? Ahora estoy todo eufórico y gritando y saltando y corriendo con muchísima energía, pues a lo mejor es un nivel de alegría avanzado, o sea, ya es una intensidad mayor, ¿no? Mm. Entonces, de primera instancia, pues sí, lo que podría decir es, primero, ver reconociendo qué emociones tienes, trata de identificarlas, y lo segundo es ver que hay intensidades, ¿no? ¿Qué tan intenso sientes una situación? Para que le das oportunidad a tu corteza cerebral de empezar a identificarlas y saber qué camino puede tomar, ¿no? No sé si es correcto en Mm. esa dirección. Yo estoy de acuerdo, no sé si correcto o no, pero yo estoy de acuerdo. Eh, y creo que un elemento básico en eso es precisamente asumir, entender que la mejor manera de gestionar es, es conociendo, es comenzar por conocer. Por lo tanto, yo me resisto un poco a la formación cultural tradicional que te dice no seas emocional, no des Sí, pie a la emoción, sí, tapa la emoción, elimina la emoción porque esa es nuestra parte animal y nosotros tenemos que ser racionales. No, no, perdón, no, perdón, la racionalidad no puede saltarse la emoción, porque la racionalidad también implica asumir nuestra naturaleza de ser humano. mm, no, y fíjate lo que acabas de comentar con respecto a ser racional es lo mejor, la respuesta es no. Los asesinos seriales nos han mostrado que eres muy inteligente, pero Muy no eres nada racionales, empático, muy nada planificados, empático. o Sí, peor aún, muy también, empático, demasiado. porque sabe muy bien ponerse en el lugar del otro para saber dónde dañarlo y cómo dañarlo. Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que tú digas, tengo que hacer todo racional, no, no es el camino. Mm, Tienes que aprender a vivir entre la razón y la emoción. absolutamente. Es una pareja, Es una ecuación necesaria. pero es una pareja que vive eternamente junta y que no puede separar la una de la otra. Que Es si que, lo haces, vas a estar en problemas. es que el problema es que es imposible hacerlo. Claro, Crees que lo haces y pero no. entonces en el momento menos pensado llega la emoción y te lanza cualquier cosa. O una Claro. reacción que no esperabas, un estallido emocional o una enfermedad física traducida de esa emoción reprimida, pero está ahí. Es O una culpa inclusive, ¿no? culpa, lo que sea. Lo que quieras, sí, sí, sí. Pues vamos cerrando. Vamos, emoción, reacción que implica fisiología, que implica una connotación afectiva, que tiene que ver con un estímulo gatillante, no provocador, gatillante, que te empuja de alguna manera, pero el mismo estímulo que a mí me gatilla una cosa, a ti te puede gatillar otra. Eh, necesaria, útil, imposible de ser evadida, en el sentido de que si bien puedes elaborar estrategias para evadirla, de alguna manera la emoción vuelve, se las ingenia para volver. Um, y la posibilidad de la gestión para que estas emociones que eventualmente nos parecen más displacenteras no nos consuman, tiene que ver necesariamente con la
posibilidad de no arrancar, de no huir de la emoción, sino de confrontarla, mirarnos con la emoción, enfrentar el espejo, decir qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, qué me hizo o qué me llevó a esta emoción. em, y luego, una vez que la conozco, la puedo amalgamar. Pero de lo contrario, cuando huyo, me quedo sin ninguna posibilidad de darle una orientación o una gestión más adaptativa. Ese sería mi resumen. Sí. Yo en lo personal creo que la parte biológica tiene su razón. Es decir, la fisiología de las emociones o el funcionamiento de las emociones nos ha permitido llegar hasta donde estamos, que no puedes separar, no puedes negar que finalmente tienes que aprender a trabajar entre la razón y la emoción, tienes que aprender a que se comuniquen, a que interactúen, pero que debes de saber perfectamente que habrá ocasiones en que las emociones no te van a dejar pensar porque quizás te permitan salvar la vida. Mm. Entonces debes de entender que cuando una emoción se manifiesta hay que analizar qué es lo que está pasando para esa emoción y después regularla, pero de Algo alguna manera algo te está algo te está informando. avisando. Si es un foco que está prendido y que Sí. te está diciendo algo está funcionando mal, ¿no? Mm. Yo sé que somos muy partidarios de que tengo prendiendo un foco en el carro y me da igual, ya luego lo arreglo, pero en el caso de las emociones, por un camino o por otro camino, se van a manifestar. Si las reprimes, se vuelve como un olla express, que vas a terminar expresándolo de una manera quizás equivocada. Entonces, para poder evitar esa presión emocional, tienes que ir dejando que fluya la emoción, que lo platicamos, por ejemplo, con el duelo, ¿no? Mm. Si tienes tristeza, llora. Si ahorita, por ejemplo, el hecho de que estamos en pandemia, la gente dice no pude salir de viaje y quieres llorar por ello, puedes hacerlo, porque es una pérdida menor, pero es una pérdida, finalmente es una frustración. Entonces debes de dejar que las emociones salgan, pero no puedes, tienes que aprender a que la emoción no debe de controlarte. Mm. Ese es el punto, ¿no? Y por otra parte, la dificultad de entender las emociones es porque es difícil su definición, difícil su caracterización y queda un trabajo tremendo todavía por realizar para poder entender lo que es una emoción, ¿no? Mm. Yo espero que un día no tenga emoción de 5 mililitros aquí en una taza de explico, sino tengo la esperanza de que el ser sistémico y holístico nos diga que tu funcionamiento depende de una serie de conjuntos y que una emoción es todos esos trabajando coordinadamente, ¿no? Mm. Entonces, esa es mi esperanza, ¿no? A propósito de lo que estabas diciendo, ¿no? Y que de alguna manera lo habíamos mencionado también, eh, conocer la emoción, enfrentarla y no reprimirla, implica también la posibilidad de, precisamente, y tal vez por eso Plutchik hizo este diagrama de esa manera, porque en la medida en que la, te permites ir sintiéndola, viviéndola y no reprimiéndola, se va necesariamente apaciguando. Y cuando se apacigua, ya puedes involucrar el razonamiento, la función cognitiva como para poder darle mejor forma. Es como un volcán, no trates de un volcán que está en erupción, no trates de lanzarle agua al cráter, no lo vas a apagar. Pero si esa lava sale, fluye y llega al mar, entonces ahí ya se apaga. Sí, sí, es correcto. Pero tuvo que pasar por todo ese proceso previo. Y fíjate que ahorita que, bueno, ya estamos extendiendo un poquito la charla, pero ahorita que dices tú, bueno, nada más hay que tener mucho cuidado en cómo expresas qué conducta tienes con respecto a esa emoción. Eso es lo que sí puedes evaluar, Sí, ¿sí? claro. Eso es importante porque sí, dices tú, ok, ya dejo que salga, no, ojo, dejar que salga es que se manifieste, no quiere decir que te La tomes una emoción, conducta, sí, la emoción o la exactamente. conducta. Entonces es que hacemos hincapié en ello, ¿no? Sí, Ya es que maté a mi vecino porque viene un video de Alexis y Ernesto sí, que debía claro, de te decía manifestar. que expresemos la emoción, claro. No, No, esa no es una expresión. eso no es emoción, eso es conducta. Sí, y no es lo mismo, ¿no? Bueno, Exacto. pues fue un gusto y hay temas para andar a ver qué pasa.
A ver qué nos escriben. Ah, bueno, y lo que sí es que me disculpo porque no, cuando dije le damos una inversión al esquema, no quiere decir que estoy criticando a los autores. O sea, ellos tienen su fundamento y lo explican. Había que analizar el artículo para ver cómo lo estructuraron, ¿no? Y hay estudios Pero y sí, hay pero que uno hacer una puede, visión. pero uno Sí, puede hacer una crítica y tratar de sí, proponer claro. algo también, sí, claro. No, no es el hilo negro tampoco. Ok, bueno, pues fue un gustazo, Que Alexis. estés bien. Saludos.